Para saludar, Vero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica. Sí, sí, a ver. A ver. Hola. Me acerco acá al papelito. Permiso. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicas. La verdad es que en este momento, esta instancia de aprendizaje, de conocimiento, de compartir, es extremadamente importante para todas, para todos nosotros. Y tener esta posibilidad es algo extremadamente arduo en el pensar, en el estar acá, en poder tener un espacio y que ese lugar sea la escuela. Y la escuela secundaria con nuestros estudiantes que están en primero, segundo, tercer año, que tienen radio, y las chicas y los chicos de superior, que es en comunicación, nuestra orientación, acompañan a que ellos estén en la mañana, se quedaron también a la tarde. Bueno, yo no sé si sabían que la escuela nuestra es de jornada completa, están de 8 a 16 horas, y el tomar la palabra es lo que a nosotras nos llena de inmensidad y de orgullo. Tiziano está en segundo, Miguel está en tercero, Raúl está en segundo, y Esteban también, perdón, está en segundo, bueno, ahí dijo que está en quinto superior, pero Sebastián. Siempre le digo Esteban a Sebastián y Sebastián a Esteban. Y Alex, que está en segundo, y en esta fusión del taller de radio, el taller de imagen, y saber todo el resto de la escuela que estamos acá en un espacio y que es único. Y agradecerles, hay muchas preguntas, y en esta presentación de cada una de las partes, pero por sobre todo vos, Silvi, nos ha dado mucho insumo para nuestra investigación, para nuestro transitar de este año, que fue más fuerte aún en el proyecto de Malvinas, ¿no? Y darle el valor del género de mujer, el espacio. Uno de los chicos dice, es feminista, ¿no? Entonces yo le dije, la verdad es que reivindica a la mujer en el valor del género que fue oculto. Y bueno, y con todo lo que vos nos contás, esa fundamentación es importante para saber el posicionamiento de cada una. Así que muchas gracias a la profesora Mariana de Imagen, que es para nosotros maravilloso que pueda hacernos estas conexiones. La profesora Rosana, que no le gusta salir, ni siquiera quedarla, porque siempre cuando estamos en distintos espacios con las chicas y los chicos de radio, o me hacen entrevista en radio, la conexión la hace Ro, y es súper tímida, y es un orgullo para mí trabajar con estas docentes, estos docentes, mis estudiantes, perdón por el posicionamiento, tanto para mí. Sí, está muy bien. Orgullosa. Así que gracias. Y sí, es un placer tenerlo a las tres, ¿no? Acá, saber un poco de lo que hace cada una. Y sí, queríamos seguir con las preguntas. Una compañera quedó con otra duda. Su compañera, digo, disculpen, quedó con una duda también. Que le quería preguntar. Hola, soy Franco. Hola. De segunda a segunda. Y lo que quería preguntarles era, vos, si te acordás cuál fue tu primera foto que sacaste en tu carrera. Bueno, a ver, sí. El tema es el siguiente, dos cosas. Primero, yo hablo mucho, por eso saco fotos, para que las fotos hablen por mí, porque si a mí me ponen a hablar, estoy 10 horas. Segundo, quien sea que tenga que editar esto, si ustedes están en comunicación, lo saben acá las maestras y las profesionales, el trabajo del editor es
definitorio en un montón de aspectos, y quien tenga que editarme todo lo que yo dije hoy es un montón, así que mis disculpas enormes de acá desde el sur. Tercero, cuando hablamos de foto de carrera, recuerden que yo soy fotógrafa documental. La fotografía documental, una de las bases más importantes que tiene, porque somos como los primos menores de los fotoperiodistas. El fotoperiodista va a un lugar y cuenta una historia, pero tiene que contar entre 1 a 3 fotos. Los fotógrafos documentales no tenemos una línea editorial excepto la que nosotros nos ponemos cuando queremos hablar una narrativa, ¿sí? Un tema que nos interesa, una historia. Vamos, pasamos mucho más tiempo, hacemos muchísimas más fotos. Ya tenemos planteada una narrativa que tenemos que fundamentar en base a las fotos que encontramos o cambiarla en caso de que veamos algo que era distinto a lo que esperábamos. Cuando vos hablas de una carrera, la carrera tiene, por definición, en el aspecto etimológico de la palabra, un punto de salida y un punto de final, ¿sí? Mi carrera, yo no sabría dónde empieza. Yo sí te puedo definir la primera vez que yo sentí que yo necesitaba registrar fotográficamente un momento, y eso era más importante que la tirada de orejas, y en los 80, 90 no nos tiraban las orejas justamente, que me iba a recibir en mi casa por haberme llevado la cámara de la casa. Porque mi viejo tenía cámaras, yo tenía 12 años, a mí no me las prestaba ni un poco, entonces yo me robé una cámara. O sea, sabía dónde estaban, fui y las metí. O sea, yo me robé una cámara, y el primer momento que para mí el miedo es superado por la ambición de registrar un momento, fue el primer día de secundario, supongo que, no sé, el 1 de marzo de 1995, que no sé quién está nacido de todos ustedes acá, así que creo que nadie. Pero ese fue el primer momento donde yo dije, para mí es importante registrarlo. Yo tenía una herramienta, no era mía, pero estaba a mi alcance. Y, y me acuerdo que me llevé la cámara, hice fotos de mis amigas el primer día, un par de fotos del acto, que no era muy importante porque no me interesaba tanto, pero sí fotos a la salida del colegio, a la salida de nuestro primer día de secundaria, que para mí era como súper emocionante. Esa fue la primera foto que yo hice, que hoy, con, a ver, 22, 27 años desde esa primera imagen, 27 años, ay Dios mío, mamita de Dios, no, me acabo de agarrar un momento viejazo, perdón. Pero sí, claro, 1995 al 2022 son un montón de años. Esa fue la primera vez donde yo ahora me doy cuenta que yo tenía un espíritu documental que eventualmente, después de trabajar en editorial, de vivir en un lugar sumamente hermoso como es la Patagonia, así tener fotografías de naturaleza, y que a mí la verdad que no me llaman ni un poco la atención. Tengo un montón de colegas que hacen grandes fotos de naturaleza, yo no soy una. A mí me gustan las personas. Hoy me doy cuenta que desde chica me gustaban las personas. Recuerdo una vez un viaje de estudio que hicimos a una estancia acá muy cerquita. O sea, recuerden que los pueblos son así de chiquititos acá abajo y las estancias son más grandes que los pueblos, así que tengan una idea. Y no saqué foto de una sola oveja. Y mi madre me preguntó diciendo, pero ¿y qué fuiste a sacar fotos? O sea, recuerden lo que le dije al principio. Acá somos 3 gatos y 1 millón de ovejas. No hay chance que yo me vaya al campo y no saque la foto de una oveja. Y yo no había traído una sola oveja en la foto, porque para mí era más interesante el peón de campo, mis amigas tomando mate cocido con pan que me hicieron en la estancia, trepadas arriba de los fardos de lana. El condimento humano era mucho, me generaba muchísimo más interés. Cuando uno después se vuelve profesional, y uno se vuelve profesional no por la cámara que tiene, sino por el desarrollo que uno hace del oficio, la seriedad con la que uno se toma, cuando vos empezás a elegir tus profesores, cuando decís, che, quiero aprender esto, o quiero conocer a tal persona, porque capaz no sea un profesor de fotografía, pero tiene algo para decir que a vos te puede enriquecer en tu laburo. Yo me reconocí como fotógrafa, diciendo así sin que se me caiga la cara de vergüenza, yo soy fotógrafa, no más de 15 años, un poquito menos te diría. Y vengo sosteniendo la cámara hace más de 25, imagínate que
hay una diferencia. A eso voy con el tema de carrera. No sé cuándo empieza mi carrera a partir de hoy. Sí sé perfectamente cuándo mi interés por el sujeto humano es superior al mío de mis padres, digamos, y con eso, ese es mi punto de partida. Sí, bueno, le quería preguntar a Yamila y a Mirta si tenían alguna pregunta para Dale. hacernos. Yo por ahí no sé, Yami, ahí si quiere, pero de todo lo que compartiste, Ivy, hay una pregunta que tiene que ver con ¿por qué crees vos esto que dijiste? ¿Por qué crees que no hablan o que no, excepto Silvia, ¿por qué crees que no hablan? ¿Por qué no se asociaron, no se juntaron como los veteranos varones? ¿Qué tiene que ver eso con el género? Y por otro lado, tomo esto que dijiste de respetar su postura, pero también reconocer la propia, porque vos te mostrás como feminista. Entonces digo, ahí hay una diferencia que es rica, y en ese sentido veo una diferencia entre las veteranas, que son muy cerradas a decir somos solo estas 16, que no entre nadie más, y por otro lado el feminismo. Digo, ahí hay una disputa entre veteranas, ¿no? De veteranías, esta cara que pones de pregunta. De hecho, estas últimas que fueron reconocidas, que Estado Nacional, pero dentro de los mismos grupos de veteranas hay como otra idea de decir nosotras somos las únicas. Y el feminismo tiene otra perspectiva de ser más inclusiva con esas diferencias. Por ahí hay un montón de enfermeras de Campo de Mayo que no son veteranas, pero que sí son militares y que las conocemos, están mucho más invisibilizadas, no quieren reconocimiento de veteranía, pero sí quieren contar sus historias como válidas, ¿no? Sí. Como enfermeras militares. Entonces digo, bueno, ahí me parece que es rico esto que dijiste, lo del respeto, de que hay otros y otras que piensan distinto, pero por otro lado vos mostrarte con una posición que es fuerte en esta etapa histórica, en Argentina, y supongo que en la Patagonia también, que eso más allá de los espacios, mostrarse como feminista trae mucha crítica, ¿no? Entonces, bueno, por Mira, todos esos lares. Yo no empiezo la conversación diciendo, hola, ¿qué tal? Soy feminista. Yo empiezo la conversación diciendo, hola, ¿qué tal? Soy de Gallegos. El que sabe dónde cuernos en el fondo del mapa estamos, ya no necesita más explicación. Sí me pasó, y creo que es una cuestión generacional, esta cuestión de que en algún momento surge el tema del feminismo, y yo no tengo ningún tipo de pelos en la lengua de decir, bueno, pero yo soy feminista. Y a veces queda como recalculando. Y me acuerdo que un flaco una vez me dijo, yo nunca sé cómo reaccionar cuando una mujer me dice que es feminista. Y yo digo, vos sabés que a mí me pasa también con la gente de Racing. Cuando a mí me dicen que son de Racing, yo no sé qué opinar. Como para que tenga un contexto de la estupidez que me están diciendo, ¿no? Porque la realidad al final del día, y esto sucede no solo en el feminismo, sino en todas las partes, es que los actos hablan más que las palabras. Siempre. Los actos siempre hablan más que la palabra. Eso por un lado. Segundo, lo que tiene que ver con esta cuestión de lo que quizás vos, Mirta, entendés como esta falta de inclusión cuando el feminismo es con todas. Yo entiendo esto. Hasta que la ley no cambie. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sí? Yo he tenido experiencias muy violentas con mujeres que se hacen llamar como veteranas judicializadas. Violentas al punto de decir que han ido a mi muestra de fotos a golpear con los dedos mis imágenes, diciendo esto no es real. O sea, alguien que plantea el discurso del feminismo, que si vos lees la sentencia judicial que los define como veteranos, es una sentencia judicial que por definición siempre empieza
porque falta algo que la ley necesita que esté para que seas considerado veterano. El problema no son los veteranos que estuvieron en Malvinas o los que estuvieron en el continente. El problema es la ley. Porque la ley integra a unos y excluye al otro. Y esto es totalmente real. No hubiera habido una lata de sopa en Malvinas si no fuera porque no vino de continente. A ver, eso es clarísimo. Entonces, hay una realidad que también la da la geografía y la da la cercanía al peligro. La experiencia de haber estado, Silvia, por ejemplo, que es una de las personas que más rotundamente hace esta diferencia. Silvia estuvo del 8 de junio al 18 de junio, 10 días, los últimos peores días, eso es real. ¿Qué pasaba en ese momento? Vos tenías la paradoja que sucede con las veteranas de la Marina Mercante, que también estuvieron en esa época, algunas, no todas, otras estuvieron antes, donde 6 instrumentadoras quirúrgicas están protegidas por la ley de Ginebra, por la Convención de Ginebra, arriba de un rascacielos en un barco, como es el Irizar. Si algún día lo ven, y si no, si yo estoy en Buenos Aires, avísenme y vemos a ver si los podemos llevar. Porque el Irizar es un edificio arriba de un barco, es gigantesco. Pero ese edificio arriba de un barco está protegido por una convención mundial, que fue renovada a lo largo de los tiempos y de las guerras, para que no le puedan disparar ni le tiren una piedra, porque todo el que esté ahí está protegido, ¿sí? Ahora, ¿protegido de qué? Porque si escarbamos un poco, por ejemplo, la serie sistemática de bombardeos que la flota británica hacía desde las 12 de la noche hasta las 4:30 de la mañana, cada 10 minutos, cada 15 minutos, ese estrés auditivo que hacía que los soldados que estaban en las islas no pudieran descansar para que el momento del ataque, que es a la mañana, los agarre cansados y estresados para que sea mejor la victoria en los campos de batalla, ellas lo vivieron. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero no levantaron un fusil. Bien, a ver, vamos a esto. ¿Cuántas balas por minuto te tira un radarista? ¿Qué es un radarista? Un tipo que está sentado en una silla enfrente de un radar diciendo, acá hay malos, acá hay buenos, vayan para acá. Ese es el trabajo del radarista. No levanta un arma en 74 días. Y sin embargo, es importantísima la tarea que tiene. Porque cuando estás en una guerra, y de nuevo, yo no la viví, esto es lo que entiendo de lo que me cuentan, así que volvamos siempre al concepto de lo cual yo estoy diciendo. No hay trabajos pequeños. Hay un poema muy hermoso, es un poema inglés, valga la paradoja, que se llama El clavo. El poema más o menos dice, el clavo estaba flojo y se cayó de la cerradura. La herradura se aflojó y el caballo no pudo galopar. El caballo no galopó y el rey no llegó a la guerra, y la guerra la perdió. ¿Qué significa esto? Que un clavo te puede definir algo muchísimo más grande. Cuando hablo de los veteranos y esta separación que es tan evidente, tiene que ver con que hasta que no cambie la ley, el concepto de veteranía de Malvinas está adosado a una cuestión de tiempo, del 2 de abril al 14 de junio, y a una cuestión geográfica, dentro del TOAS. Pero si no ponemos en evidencia que existen y existieron personas que recibieron pedazos de soldados, jóvenes traumatizados, una pierna por un lado, un torso por el otro. A ver, hay que tener en cuenta que Malvinas se extiende hasta el último de los veteranos de Malvinas. Si hay un veterano en la punta del Chaco está Malvinas. Porque se llevan el espíritu, se llevan el alma, es imposible que no. Entonces hay que darle un espacio a eso. Porque cuando vos judicialmente elevás a una persona que no vivió lo mismo que otra que sí, esta persona, acá, hay un desmerecimiento. Y esto es injusto ante la ley. Porque no es lo mismo. Entonces, esta separación que existe no tiene que ver con el feminismo. Esta separación tiene que ver estrictamente con lo geográfico. Porque si hubiera sido como la sentencia de las judicializadas, doña Reynoso y doña Morales hasta ahora, lo plantean, hubieran dicho que es por el machismo, por una
una cuestión de patriarcado sistemático. Y si eso fuera cierto, ¿por qué hay 16 mujeres desde 1983? Porque no son las Fuerzas Aéreas, no son las Fuerzas Armadas de ahora, son las Fuerzas Armadas en ese momento de la dictadura. Disculpe, ¿eh? Disculpe, Sí, por favor. Se nos está... Otra vez, ay, perdón, hablo mucho, perdón. No, Podemos hacer, sí, miren, no, es que yo es entretenido, me pero presto, no tendríamos sí, estamos cortos. es horario, es Eh, así. Tendríamos Escuchen, yo me presto, adelante. me presto a venir cuantas veces quieran. Si nos quedó poco, o si esta charla genera más dudas, más preguntas que otra cosa, nos juntamos mañana, pasado, la semana que viene, no importa. Es más, no, pará. Pero ustedes entran en vacaciones, no importa. Pero cuenten conmigo en cualquier momento. ¿Cuándo volvés a Buenos Aires? Porque si volvés después en agosto, nosotras No. con la Dire pensamos en agosto, septiembre, no sé, antes de diciembre, nos encantaría que puedas visitarnos. Porque Antes de diciembre puedo estar. Te traemos y te llevamos. Acá en nuestra escuela y a la UNAP, tal vez, y al centro de veteranos, a todos lados, hacemos un tour. Sí. Yo quiero el tour, olvídate. Si yo voy para allá, quiero el tour, ya le estoy diciendo. Porque sería un placer saber la noticia. No sé, disculpen, acá una compañera, una par de compañeras me hizo... No, disculpe, Camila. No, tranqui. Yo quiero simplemente felicitar primero a los chicos, a Mariana, a Mirta, por el trabajo que están haciendo en articulación con nosotros. Felicitar a Ivy, obviamente, también. Estaba muy entusiasmada por esta entrevista. No conocía tu trabajo. Cuando vi que estaban los chicos trabajando con esto, empecé a investigar. Y bueno, es muy importante mostrar también la parte de las mujeres, ¿no? Incluso cuando vienen, nosotros en el Centro de Veteranos tenemos un museo que hace muy poquito está, y no tenemos mucho contenido de mujeres y nos preguntan. Y obviamente que uno si no sabe o desconoce un montón de cosas en internet y demás, y está bueno siempre saber y buscar información de las fuentes y conocer y que haya imágenes y demás. Y también felicitar, ¿no? Y mostrar no solo Malvinas, sino también la parte de género. Por ejemplo, en la comisión de hijos, nosotros la gran mayoría somos mujeres, y también eso impacta mucho. Hace poquito, que menos de un año que estamos trabajando en el centro de veteranos, que es un ambiente también donde son todos hombres, y eso también impacta. Pero bueno, también las voces de las mujeres, ¿no? De las hijas en este caso, para si tengo que hablar particularmente por mí, mi papá es una persona que no habla mucho, entonces puedo ser su voz, ¿no? Para también contar su historia. Mi papá estuvo en el buque Ara Bahía Paraíso, que es el mismo que del Irizar, él fue soldado. Y bueno, y también mostrar, ¿no? Un poco de esto, la historia de las mujeres en el conflicto y después, ¿no? Todo lo que pasó después y la lucha constante, y que no solo son los veteranos, sino que están su familia, las mujeres, nosotras, las hijas, y las escuelas y las personas que malvinizan, ¿no? Por eso felicito a Mirta, a Mariana y a todos, porque es un trabajo enorme que se hace. Así que nada, totalmente agradecida por esta invitación a esta entrevista, así que felicito a todos. Yami, después de escribirme, porque... perdón, dame un segundo. Yami, después de escribirme, porque te voy a poner en contacto con las hijas de mis veteranos acá de Gallegos, que ya están recontra organizadas y la tienen... y sobre todo son hijas, que eso es importante. Eso después pasa. Claro, dale, gracias. Y si me autorizan, les comparto a Mirta y a Camila tu celular. ¿Celular? Sí, obvio. Ahí justo estaba mandando. Ahí están todos. Sí. Le quería... Escríbanme. Que le va a leer una carta que ella hizo. Ella escribió la carta para las veteranas, pero va a cerrar con ella. Mi nombre es Silvina y les quería decir esta carta.
Queridas veteranas, les queremos decir que estamos orgullosos de lo valientes y fuertes que fueron, por defender y cuidar a los veteranos de Malvinas. Les agradecemos por todo lo que hicieron por ellos y nosotros les escribimos desde Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. Les comentamos que somos de la escuela secundaria número 35, del taller de la imagen, el cual nos contaron sobre ustedes. Qué lindo. Che, escúchame, Mariana, guardá la carta que se la quiero llevar a las chicas. Todas las cartas todas las cosas que ustedes quieran escribir. Tiene hasta sobrecito, le hizo la. Un sobrecito, hizo. Muy bien, bien pensado, excelente. Sí, A ver, ahí. Y esta es la Mira, es muy lindo. Por ahora Sí. nos comprometemos después del receso continuar trabajando, porque obviamente que ahora era entre armar el espacio. Ya estamos de vacaciones, sí. Ya estamos ahí en un pie. Hoy supuestamente era cine con pochoclos y cambió toda la programación, porque también nos parecía que teníamos que volver a ese tema con el que iniciamos los talleres de EDI, y también nos dimos cuenta que esto es la primera vez que sucede en la escuela, es la primera vez que nuestros estudiantes están conectados por Zoom, es la primera vez que podemos entrevistarte, y en Florencio Varela es la primera entrevista que te hacemos, y no sé si otra escuela te entrevistó, vos nos dirás. No, nadie, nunca. Ustedes son los Entonces, primeros, la siempre. primera. Es lo mejor que sucedió. No es un placer ser la primera escuela que la haya entrevistado, y gracias por todo su tiempo, por todo. No, al contrario. Cualquier duda que tengan, me buscan. Me pueden escribir, no hay drama. Muchas gracias por todo y espero verlos. Y nos vamos a ver, sí, nos vamos a ver pronto. Chao, hasta luego. Chao. Chao, gracias a todos, felicitaciones a los chicos. Cuídense. Chao, nos vemos. Bueno, Che, Mirta,